Hemos estado hablando de medios de gracia, y eso es porque nuestra iglesia tiene ese compromiso de desarrollarlos, de proclamarlos, de acercar a las personas a esos medios de gracia que tenemos. ¿Para qué? Para que el creyente y el de creyente fortalezca su fe y el no creyente se acerque al Señor. Bien, al hablar nosotros de la palabra de Dios como un medio de gracia, pues hablamos de, como les repito, de alimento. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 17, dice Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, trasladándolo a un creyente que tiene un sacerdocio dado por Dios, que se congrega en una iglesia y que la iglesia ofrece esos medios de gracia. Podemos decir, ¿verdad?, que lo primero que tenemos como iglesia es precisamente proclamar el Evangelio, proclamar la palabra de Dios. Esa función de proclamar, de anunciar o predicar la revelación de Dios, que incluye también la exposición de la palabra, como en este momento, y la exhortación. Eso es lo que llamamos una función o un oficio profético de la iglesia. La Biblia es autoritativa, dice ahí la palabra en nuestro libro, yo no la había escuchado tanto, pero sí dice, es autoritativa. Y la Biblia es una autoridad, por lo tanto es autoritativa. ¿Por qué? Porque no hay error, porque no falla, porque no cambia. Entonces, por eso es lo que le da esa autoridad a la palabra de Dios. Y además, el hombre procede de un aliento creador de Dios. Así, tenemos una dependencia vital del creyente a la voluntad revelada de Dios, es decir, a su palabra, que esto lo hará más fuerte y lo nutrirá en su fe. Recuerden que en la palabra de Dios habla acerca de que no seamos niños fluctuantes, que necesitamos el alimento espiritual que nos da la palabra de nuestro Dios. Así nosotros nos vamos creciendo fortalecidos espiritualmente hablando y comparativamente a la leche materna que desde niño empieza a recibir para fortalecer, para crecer. Con la sola exposición de la palabra de Dios hay ya un nutrimiento espiritual. Vemos con tristeza cómo en algunas iglesias, y voy a llamar iglesia a la iglesia local, al recinto, como en algunas iglesias no reformadas dan prioridad a otro tipo de eventos, como por ejemplo las alabanzas. Las alabanzas.
Y no es que le restemos valor a la alabanza, sino que no es el centro de nuestro culto, como en algunas iglesias lo aparentan hacer. De hecho, hay por ahí un video que se llama ¿Quién se robó? ¿Quién se robó mi alabanza? Así se llama el video, y habla acerca de aquellos grupos alabadores, músicos, que proclaman ante su auditorio ¿se sienten bien, hermanos? ¿Están a gusto, hermanos? Y no se preguntan primero: Dios, ¿estás contento con lo que estamos haciendo? O sea, se centran en las emociones humanas. Y entonces su culto se lleva a cabo con gran emoción, con gran contento, con gran algarabía. Sin embargo, debemos reconocer nosotros que no es el culto que debe ofrecerse a nuestro Dios por parte de su iglesia. Hablamos de una iglesia cristocéntrica. Sabemos a qué se refiere con esa cristocentricidad del culto de nuestra iglesia. Es decir, el centro de todo es Cristo. El centro de todo lo que hagamos aquí es Cristo. Y alguien dirá: pues es que no hay ni para dónde hacerme, porque cuando me sacan a Cristo ya es como la carta mayor y ya no tengo ni para dónde hacerme. Pues así es, hermanos. La palabra de Dios es autoritativa, la palabra de Dios exhorta, la palabra de Dios aconseja, la palabra de Dios ordena, la palabra de Dios nos dice tantas cosas para que nuestra vida sea más agradable para el Señor. Entonces nosotros lo podemos ver en eso. También una iglesia tiende en algunas ocasiones a que una predicación se lleve a cabo como si fuera una charla muy amena. Y empezamos a platicar y contamos chistes, anécdotas, etcétera, etcétera, y la pasamos muy a gusto, es cierto. Pero, ¿será eso el culto agradable a Dios? No, porque muchas veces se cambia una predicación preparada por una buena plática, por una buena conferencia. Y entonces se omite a Cristo. Y la centralidad de la predicación que debe regir y dirigir nuestras vidas. Cuando alguna ocasión un pastor le preguntaba a unos hermanos que andaban coqueteando con otra denominación y les decía: bueno, sí, estuvieron muy contentos y hubo mucho ambiente y todo estuvo bien, pero ¿qué recuerdan? ¿Recuerdan lo que el pastor trató de la palabra de Dios? No, pues, no se acordaba de qué trató el culto, de qué trató el mensaje. Como el día de hoy, pregunto: ¿de qué trató la meditación? Pues ya en términos generales es cómo agradamos a nuestro Dios, de qué forma hacerlo. Y nos recordaron que una de ellas es el trabajo que desempeñamos. No como castigo, recuerden, el trabajo no es castigo, es un mandato de Dios y lo debemos hacer para agradarle a Él. Entonces, la palabra de Dios dice claramente: haced todo como para el Señor. Bueno, cuando nosotros usamos la expresión palabra de Dios como un medio de gracia, nosotros nos referimos, independientemente de todo lo que nosotros sabemos, que la palabra de nuestro Dios arrasa, sabemos, pero debemos de recordar principalmente que nos referimos a esa comunión
a esa comunión que Dios tiene con la humanidad por medio de seres humanos. ¿Sí? Dios se comunica a la humanidad por medio de seres humanos. Como antes lo hemos leído, muchas veces hasta lo brincamos, pero los profetas en el Antiguo Testamento nos recordaban que Dios se dirigía a su pueblo y se dirigía por medio de sus profetas. Entonces encontramos, por ejemplo, en Jeremías 7:25 dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. También el mismo Jeremías 25:4 dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. También en Jeremías 35:15 nos dice: y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Jeremías también, 44:4 dice: envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Luego pasamos con Ezequiel 38:17 dice: así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te habría de traer sobre ellos? Zacarías 1:6: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. En el Antiguo Testamento encontramos que la comunicación de Dios se llevaba a cabo mediante un mensaje que le decía a los profetas, y los profetas los transmitían al pueblo. Y de esa manera el profeta, sabemos perfectamente que no importaba si era una exigencia, si era una advertencia. ¿Por qué? Porque pues recuerda uno perfectamente cómo en el tiempo de Jeremías, de Daniel, el profeta Daniel también, al pueblo se le advirtió que cambiara. Se le advirtió de lo que podía ser la consecuencia de sus necedades. Sin embargo, el pueblo no acercó su oído, no hizo lo que Dios mandaba. Siguió con sus pecados, con sus inequidades. Entonces vinieron consecuencias. Después se arrepentía, pero ya estaba establecida la decisión de nuestro Dios. Bien, por esta comunicación así llega su palabra a la humanidad, y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Yo creo que recordamos ese pasaje bíblico donde Felipe va
y le explica al eunuco lo que debe entender de la palabra de Dios. También en la segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Era una de las preocupaciones de Pablo cuando en sus cartas exhortaba al pueblo. Pablo instruía y exhortaba, pero le daba preferencia a la instrucción. Por eso cuando le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo. En la primera carta de Pedro 1:25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La predicación de la palabra es suficiente y es eficiente, pero la eficiencia de la palabra de nuestro Dios la marca el Espíritu Santo. Es decir, aún y sea un hermano, un buen predicador, un buen evangelista, un buen conferencista, llame la atención, atraiga la atención, el público esté atento. Si el Espíritu Santo no obra, no va a haber eficacia en la palabra escrita. Entonces, no, claro, sin restarle importancia, sin demeritar ese trabajo, pero sí debemos de reconocer, no es porque yo se los diga, es porque el Espíritu Santo obra en ustedes. Así es, la palabra de nuestro Dios así lo dice. La palabra es eficiente y la eficiencia la marca el Espíritu Santo por lo que ejerce en ella. Y así lo hace un medio de gracia, aún y usando seres humanos, pues el humano debe oír en la palabra la voz de Cristo. Los que predican son enviados de Dios por acción del Espíritu Santo. Juan 5, 24 y 25 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Entonces, Juan 10, 3, 27 nos manda otra cita muy bonita. Dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Qué hermoso lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Los que predican son enviados de Dios por acción del Espíritu Santo. La iglesia tiene ese mandamiento que el Señor nos da de predicar la palabra. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es promesa. La palabra de Dios tiene esa promesa. Y luego nos repetimos:
Debo aprender a vivir en las promesas para poder ser un ser humano feliz y contento, agradando a Dios. Pero debo aprender a vivir en las promesas. Y las palabras ahí están escritas en la palabra de Dios. Seguido, la palabra de Dios escrita en nuestra Biblia insiste en que el creyente debe ser instruido. Debe ser instruido. Y esa es función de nuestra iglesia, ¿eh? Sin embargo, el profeta Oseas 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero dice, mi pueblo se perdió por falta de entendimiento, le faltó conocimiento. Y Oseas mismo nos recuerda, capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, Pablo en sus epístolas, recuerden, exhortaba e instruía, pero primero instruía. Quiere decir que lo práctico de la vida diaria se sometía o se supeditaba a la palabra de nuestro Dios, a la doctrina apostólica. A Timoteo se lo enfatizó en la enseñanza. Segundo de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Era una encomienda que a Timoteo le daba de que buscara gentes, hermanos fieles, capaces de enseñar a otros. Por eso también hay ciertos requisitos que cumplimos en la iglesia con respecto a todo aquel que sienta el llamado de enseñar y esté listo y presto y se le guste prepararse, hágalo, porque es un mandato de nuestro Dios, enseñar también a otros. Repitiéndolo, la tarea principal de la iglesia es la instrucción, la exhortación en la fe, no olvidando su proclamación. Pero recordemos, la eficacia es del Espíritu Santo. No nos empeñemos, nos empecinemos que yo soy el que lo tengo que convertir. No, es del Espíritu Santo. Él emplea la predicación como un medio de gracia. Es nuestro trabajo humano al servicio de la palabra, y ahí el Espíritu Santo actúa. Hay uno de nuestros libros doctrinales, Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta número 89, dice lo siguiente. Pregunta 89. ¿Cómo viene la palabra a ser eficaz para salvación? Respuesta: el Espíritu de Dios hace que la lectura y aún especialmente la predicación de la palabra sean medios eficaces de convencer y de convertir a los pecadores y de edificarles en santidad y consuelo por la fe hasta la salvación. Entonces, Nehemías nos recuerda 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente
y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este es el poder de la palabra. En ella Dios actúa para bendecir a su pueblo. Cuán cuidadosos debemos ser como iglesia en la observancia de este medio de gracia. Para concluir la lección, hermanos, no dejemos que la iglesia degenere en un club social, que no entre en el negocio del entretenimiento. No le vamos a ganar al mundo, que no entremos en el negocio del entretenimiento, ni participe en aspectos económicos, políticos o científicos que no se traten en la palabra de Dios. Recuerden, debemos obedecer a nuestros gobernantes, pero primero obedecemos a Dios. Y si lo que me manda mi patrón va en contra de mi doctrina, no lo hago. Consecuencias sí las hay. Dios dice, en el mundo tendremos aflicción, mas yo he vencido al mundo. Entonces, dejemos que la iglesia sea iglesia y esté contenta. Así brillará más. La administración de la palabra es vital para nutrir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Pues hay muchos grupos que han tenido a menos esa tarea y priorizan aspectos variados que no edifican ni nutren al pueblo de Dios. Esa es la diferencia de la iglesia verdadera. Hasta aquí, hermanos, en nuestra lección. ¿Tienen algún comentario que hacer? Vamos a escucharnos. Como le hago yo a mi nieta. ¿Ya? Bueno, hermanos, terminamos la lección. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, bendito Padre, por permitirme estar aquí al frente, Señor. Leer tu palabra. Recordar que en tu palabra hay tantas cosas que podemos encontrar. Consejo, exhortación. También, Señor, consecuencias de cuando no obedezco. Sin embargo, permítenos, Señor, seguir nutriéndonos de tu palabra y fortaleciendo nuestra fe. Que nuestra iglesia vea en este medio de gracia, Señor, el poder que podemos tener, Señor, llevándola a todo aquel que no la conoce o alimentando a quien la está conociendo, Señor. Bendícenos, Señor. Acompáñanos. Danos sabiduría tuya, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo para que con Él y solo mediante Él logremos convertir a más y más personas y que lleguen a tus pies, Señor. Permite que así sea y que sigamos como iglesia alimentando y nutriendo a tu pueblo. Bendito sea, Señor. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.